Reciban todos un saludo cordial y fraterno. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al equipo del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría por permitirme una vez más participar en esta serie de conversaciones entre pupitres y tecnologías. Un agradecimiento muy especial a la licenciada Erika Espinosa por la invitación y a todos ustedes que nos acompañan por su presencia acá en esta tarde. Cuando me pidieron conversar sobre el tema relativo a la problemática que se conoce en el ámbito escolar como dificultades de aprendizaje, me alegré mucho porque considero que esta es una ventana muy importante que nos va a permitir en este día comprender un poco más de qué se trata o a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de dificultades de aprendizaje. En no muy pocas ocasiones podemos escuchar a docentes, inclusive padres, que se expresan respecto a algunos niños o a sus propios hijos, utilizando esta expresión, utilizando este término. No es que mi hijo o el niño tal, Pedrito, presenta dificultades en su aprendizaje. Pero tal vez no necesariamente el hecho de que un niño en un momento determinado de su desarrollo escolar presente algún tipo de dificultad puntual, no necesariamente quiere decir que ese niño tenga dificultades de aprendizaje. Además que no debemos hablar de dificultades de aprendizaje si no se ha realizado realmente un diagnóstico, porque además el uso de las etiquetas pues suele ser estigmatizante y puede conllevar además a situaciones para el propio niño que pudieran lesionar su autoestima, que pudieran hacerle sentir incómodo, que pudieran hacerle dudar de sus propias capacidades y pudieran también generar algún tipo de rechazo o estigma dentro de su propia aula de clase, ¿no? Entonces nosotros, el primer llamado en en este conversatorio es que pues nos abstengamos de utilizar la etiqueta dificultades de aprendizaje para referirnos a niños que en un momento determinado pudieran estar presentando algún tipo de dificultad con alguno de los aprendizajes curriculares que se plantean en cada uno de los años de la educación primaria, sobre todo, ¿no? Aprovecho la oportunidad para señalar que no podemos hablar de dificultades de aprendizaje ni en preescolar, ni en primer grado, ni en segundo grado. Tal vez pudiéramos comenzar ya a vislumbrar una dificultad de aprendizaje a partir del tercer grado, porque lo que es el preescolar, que es una etapa de aprestamiento, es una etapa donde los niños están aprendiendo, están socializando, están experimentando con cualquier cantidad de materiales, de recursos, están poniendo a prueba todas sus habilidades, todas sus destrezas y todos sus canales sensoriales, pues allí nosotros todavía no podemos hablar tampoco de dificultades de aprendizaje, ni en primero y segundo grado, que son grados donde los muchachos apenas se están enfrentando a este proceso de aprendizaje de estas materias básicas que nosotros conocemos como lectura, escritura y matemática. Habiendo realizado estas primeras aclaratorias sobre la inconveniencia de utilizar el término dificultades de aprendizaje de manera indiscriminada, pues entonces es importante que nosotros definamos qué sí son las dificultades de aprendizaje, porque entonces de esta manera nosotros podemos tener una visión más clara de qué es lo que estamos hablando, de qué se trata y si realmente cuando estamos frente a nuestros estudiantes pudiéramos ir previniendo o pudiéramos ir teniendo algunas pistas que nos ayuden a entender qué está sucediendo con el niño para nosotros poder entonces tomar decisiones que nos permitan derivar al niño a una atención que le permita
aprovechar el contexto educativo, atendiendo esas necesidades especiales que él pudiera presentar, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo importante de saber si un niño pudiera tener dificultad de aprendizaje o no, no es para etiquetarlo, para colocar una etiqueta a este niño, sino que es para tomar decisiones que nos permitan ayudar al niño a que en el desarrollo de los procesos de aprendizaje pues, pueda aprovechar, al igual que todos los demás niños, pues los contextos educativos. Esa es la verdadera razón por las cuales nosotros debemos estar atentos ante algunas señales que podamos evidenciar en nuestros estudiantes, ¿no? Más que para una etiqueta, para poder ayudarles. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que el término dificultad de aprendizaje es relativamente nuevo. Es un término que fue acuñado por el doctor Samuel Kirk en Estados Unidos en el año 1963. Eso fue apenas el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX. Y precisamente el doctor Kirk trabajaba con una asociación de padres de niños con dificultades de aprendizaje. Y la gran dificultad que tenía esta asociación era que no contaban con una definición que permitiera a estos padres garantizar que los niños que tenían estas dificultades pudieran realmente tener una atención educativa de acuerdo a esas necesidades. Entonces, se pasó por muchos términos que no eran como los mejores, ¿no? Sino que eran términos que iban asociados con cargas peyorativas, estigmatizantes para los niños. Por ejemplo, se llegó a utilizar el término niños desestructurados, niños con daño cerebral, niños con disfunción cerebral mínima o niños con problemas perceptivos. Entonces, todas estas etiquetas, todos estos términos que se utilizaban, pues conllevaban más bien a la exclusión de los niños dentro del sistema. Ya se les colocaba una etiqueta y bueno, parecía que ese problema que el niño tenía era suyo, era un problema inherente, un problema, si se quiere, que lo pudiéramos estar viendo desde un punto de vista orgánico o de salud, y bueno, allí ya hay como poco que hacer, ¿no? El gran problema con estos términos que se utilizaron es que en muchos casos, la mayoría de los casos de niños con dificultades de aprendizaje, no se logra determinar una base orgánica, es decir, no se logra a través de estudios del cerebro determinar que efectivamente hay una lesión a nivel cerebral. Como no se puede determinar esta lesión, pues entonces se descartaba la existencia de las dificultades de aprendizaje. Es importante que tomemos en cuenta que en esta época de la que estamos hablando, en los años anteriores, 1960, pues el modelo predominante en la atención educativa de las personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de necesidad educativa especial era un modelo médico. Todo esto se explicaba desde un modelo médico. Entonces, como era la discapacidad o la necesidad especial o la dificultad de aprendizaje que pudiera tener algún niño, tenía una explicación médica, es decir, una causa orgánica inherente al niño, pues esto hacía que desde fuera, cuando nos enfocamos en la atención del niño, tratamos era de normalizarlo o de aplicar una terapia que pudiera hacer que este niño, que lo veíamos como deficiente de alguna manera, por decirlo de alguna manera, pues teníamos que rehabilitar, ¿no? Esa era la mirada, ese era el enfoque de la época. Por esto era necesario poder justificar que los niños tenían una dificultad para que el Estado pudiera entonces invertir en el contexto educativo para que estos niños pudieran recibir la atención, para que vayamos comprendiendo de dónde vienen estos problemas que afrontan los niños con dificultades de aprendizaje. Veamos ahora la definición que propuso Kirk allá en el año 1963 y que pues viene a dar todo un cambio en la concepción que se tenía hasta la época de los niños con dificultades de aprendizaje. La definición propuesta por el autor señala que los niños con dificultades de aprendizaje
son aquellos que manifiestan una discrepancia significativa en términos educativos entre su potencial intelectual estimado y su nivel real de logro. Luego señala que esta discrepancia puede ir acompañada de una disfunción demostrable del sistema nervioso central y que no tienen retraso mental o déficit educativo o cultural. Entonces, fíjense, si analizamos un poco la definición de Kirk, él lo restringe al ámbito educativo. Él señala que son niños que muestran o presentan una discrepancia significativa en términos educativos. Esto nos da una primera idea a considerar que es muy importante. Los niños que tienen dificultades de aprendizaje solamente tienen esos problemas o esas dificultades en el ámbito educativo. En el resto de las áreas de su vida, estos niños suelen tener un desarrollo normal, al igual que todos los demás niños de su edad. La discrepancia, además, tiene que ser significativa. Es decir, tiene que haber realmente un rango amplio en el que se evidencia esa dificultad en el ámbito educativo para que podamos hablar de dificultades de aprendizaje. Y lo que se ha planteado respecto a esa discrepancia son al menos 2 años. Es decir, tenemos a un niño, por dar un ejemplo, que está en 5º grado de educación básica, ¿verdad? O de primaria, como le llamamos ahora. Siempre confundo un poco cómo es que se le llama por los cambios que se han realizado. Bueno, tenemos al niño en 5º año y este niño, tanto en la lectura como en la escritura o en la matemática, no necesariamente en todas las áreas instrumentales que le llamamos nosotros, áreas instrumentales, son la lectura, la escritura y la matemática, porque son básicas para el resto de los aprendizajes que los muchachos van a tener que adquirir en la escuela y luego en educación media y luego en la universidad. Estos son áreas instrumentales. Entonces, la discrepancia tiene que ser por lo menos de 2 años. Tengo un niño en quinto grado que está leyendo, si la dificultad está en el área de la lectura, me está leyendo como un niño de 2º grado. O tengo un niño en 5º grado que me está, su escritura, tanto en la grafía como en la capacidad de redactar de manera libre, es una escritura que comete errores de omisiones, de transposiciones, de inversiones, tal vez una grafía que no se entiende, que escribe aglutinado, el niño, y un tipo de escritura muy similar a un niño de 1º o 2º grado, y el niño ya está en 5º. Entonces allí ya nosotros pudiéramos estar hablando de que pudiera existir algún tipo de dificultad de aprendizaje. Lo mismo puede suceder en el ámbito del aprendizaje de las matemáticas, niños que encontramos que tienen, por ejemplo, ya en 4º, 5º año, dificultades para contar, para organizar, para agrupar, para diferenciar conjuntos, para organizar las columnas en orden cuando va a realizar una operación matemática. Entonces allí ya nosotros pudiéramos estar realmente hablando de una dificultad de aprendizaje. Fíjense que esto es muy diferente a un niño que de pronto está en 5º año y bueno, está presentando algunas dificultades en algunas materias, en algunos contenidos, pero no estamos hablando de este desfase de 2 años entre lo que se supone que él debería estar haciendo, debería estar en capacidad de hacer, con unos aprendizajes que ya ha consolidado en 1º, 2º, 3er grado, sino que es una dificultad puntual en un momento determinado. Es muy diferente esto a lo que estamos hablando, un niño que viene con un desfase. En la definición de Kirk, él habla que pudiera ir acompañado de una disfunción demostrable. Al decir que pudiera ir acompañado, está dejando también lugar a que tal vez pudiera no estar acompañado de esa disfunción demostrable. Y otro aspecto bien importante de la definición de Kirk es que él señala que
esta dificultad que tienen estos niños no tiene nada que ver con un retraso mental, es decir, a nivel cognitivo hay una integridad cognitiva que el niño no evidencia un retardo mental, el niño no tiene un déficit a nivel educativo cultural que pudiera estar presentando, que pudiera estar contribuyendo a que haya una dificultad de aprendizaje. Esta es la definición de Kirk de 1963 y ahorita la vamos a comparar con nuestra definición venezolana para que podamos observar un cambio bien importante en relación con lo que tiene que ver con las causas que puedan ser ambientales o educativas. Bien, en el caso venezolano, el área de dificultad de aprendizaje es una de las áreas de la modalidad de educación especial en Venezuela, desde un modelo de atención que es psicopedagógico, no es médico. Ya en Venezuela pues se había superado para este momento, a la par con toda la evolución que se daba en todo el mundo, pues se venía superando el modelo médico y con todas las dificultades que conllevaba para los niños y sus familiares. La Dirección de Educación Especial plantea que los niños con dificultades de aprendizaje son aquellos que presentan un desfase importante entre la capacidad potencial para la adquisición de los aprendizajes académicos y el rendimiento en estos. Acá vemos que hay una similitud a la definición planteada por Kirk en 1963, unos años antes. Fíjense que habla también, lo restringe al ámbito académico propiamente y habla de un desfase importante, es decir, de que ser significativo. En Venezuela nosotros hablamos precisamente de por lo menos 2 años, una diferencia de 2 años, como lo expliqué ya en el audio anterior. La gran diferencia entre la concepción que manejamos en Venezuela con la visión que se manejaba en aquella primera definición de Kirk es que en Venezuela nosotros se plantea en el documento de conceptualización de la educación especial, plantea que estos desfases que pudiera tener el estudiante pudieran ser originados por déficits o desventajas socioculturales, por problemas emocionales o por alteraciones neurológicas, pero además pudieran ser causados por la implementación de metodologías que no respetan los procesos naturales de adquisición de los aprendizajes. Esto es una definición planteada en el año 1997 en el documento de conceptualización y política de educación especial propio del área de dificultades de aprendizaje. Entonces, fíjense cómo en el caso venezolano ya nosotros estamos con una visión más integral de educando. No es una visión solamente médica donde estamos observando cuál puede ser la causa. Bueno, la causa es cerebral. El niño, aunque no se pueda demostrar, allí parece que hay un problema a nivel del cerebro, de su funcionamiento del cerebro, que le está causando esas dificultades. Y las dificultades entonces son producto de una disfunción cerebral. Para el caso venezolano, y gracias también a los avances que se venían dando en todo el mundo, se dice no, las dificultades de aprendizaje pueden deberse también a que hay unas desventajas, unos déficits socioculturales. De hecho, en la actualidad, este es un tema que se viene hablando a nivel mundial, dadas las grandes olas de migración en los países europeos, en el mundo entero, pues donde niños que de pronto vienen de una cultura que no manejan un idioma, que llegan a un país donde no manejan el idioma, comienzan a tener serias dificultades en el aprendizaje precisamente porque hay una desventaja sociocultural, no manejan el mismo lenguaje. Muchas veces en nuestras escuelas tenemos niños que el lenguaje que hablamos en la escuela es muy diferente al lenguaje que manejan en sus hogares y para ellos es un mundo totalmente diferente y puede constituirse definitivamente en una desventaja para que él pueda avanzar en igualdad de oportunidades al resto de la población, ¿no? Habla también de algunos problemas que puedan ser de tipo emocional. En el caso de las dificultades de aprendizaje, hay todavía discusión de si los problemas emocionales son causados por las dificultades de aprendizaje o al revés,
o si es el problema emocional el que causa la dificultad de aprendizaje, o si es la dificultad de aprendizaje la que causa el problema emocional. Entonces, allí todavía hay algunas discusiones. Por supuesto, se plantea que pudiera ser también ocasionado por alteraciones de tipo neurológico, porque también pudiera ser, pero no son las únicas, no son solamente inherentes al sujeto. Pueden ser demostrables o no. Muchos niños que tienen estas dificultades propias a nivel neurológico, que parecieran de unas causas orgánicas, es tan mínima ese daño que pudiera haber a nivel cerebral o esa alteración que pudiera haber a nivel cerebral que ni siquiera es detectado por los estudios. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Lo que nosotros observamos en la escuela son las conductas, los rasgos, las manifestaciones que presentan los niños, ¿no? Y algo sumamente importante que se presenta en esta definición de 1997 es que también las dificultades de aprendizaje pudieran ser ocasionadas por implementación de metodologías educativas, es decir, métodos de enseñanza inadecuados para los niños, que o no respetan esos procesos de adquisición de los aprendizajes, o en la actualidad podemos hablar también de esas metodologías tradicionales que tampoco toman en cuenta las diferencias existentes entre los niños. Realizamos planificaciones educativas para el grupo sin tomar en cuenta las diferencias individuales, sin tomar en cuenta que los niños tienen canales preferentes de acceso a la información. Algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son kinestésicos. Algunos niños tal vez tienen más dificultades para mantener la atención. Bueno, de manera que en el contexto venezolano, a nivel de la Dirección de Educación Especial, pues se han generado todo un proceso para la comprensión de lo que son las dificultades de aprendizaje. Hay documentos en los que se conceptualiza y se han definido las áreas, la línea de acción, cómo es que se realiza esta atención educativa, porque es fundamentalmente educativa la atención que brindamos los docentes a los niños con dificultades de aprendizaje. Es importante comprender que en algunos casos, dependiendo del tipo de dificultad, dependiendo de las características, de esos rasgos que manifiestan los estudiantes, pues se va a requerir de todo un equipo interdisciplinario, transdisciplinario, que pueda ayudar, contribuir a que el niño pues pueda ser atendido en todas esas áreas en las que pudiera necesitarlo, ¿no? Por ejemplo, si necesita un psicólogo, si necesita una persona que le ayude en lo que tiene que ver con terapias de lenguaje, con los problemas de atención. Entonces, es un trabajo que requiere esa atención interdisciplinaria. El docente, por su parte, pues va a tener como función lo que es docente, porque los docentes, pues no somos psicólogos, no estamos en capacidad de atender aquellas áreas o aquellos aspectos o rasgos que manifiestan los educandos con dificultad de aprendizaje que tienen que ver con ámbitos de tipo psicológico o de tipo neurológico, en el caso de requerir también la atención de médica, ¿no? Algunos niños tienen problemas tales a nivel realmente de sus funciones neurológicas o de su capacidad de prestar atención o de manejar su hiperactividad, que pudiera pues requerir otros tratamientos, ¿no? Otro tipo de atención. Y en esos casos muy particulares, muy puntuales, pues nosotros como docentes lo que tenemos que saber es hacia dónde debemos ir derivando esa atención. Es fundamental pues que se cuente con esos equipos interdisciplinarios. A veces le pedimos a los padres, mire, lleva el niño a un psicólogo porque el niño tiene estas manifestaciones, y el papá se lo lleva a cualquier psicólogo público, privado, por allí, de pronto que no tiene esta formación para la atención de lo que son las necesidades educativas especiales, las dificultades de aprendizaje, los problemas de atención.
porque no todo psicólogo está capacitado para atender estas necesidades. Entonces es muy importante que nosotros podamos contar con un equipo, por ejemplo, en el caso de dificultades de aprendizaje a nivel nacional, se cuenta con unidades operativas en las escuelas. eh, en algunas escuelas tenemos unidades psicoeducativas donde podemos tener algunos equipos, donde tenemos al docente, donde podemos tener al psicólogo, de pronto podemos tener el terapista de lenguaje allí en la escuela, ¿no? Lamentablemente, pues en la actualidad, debido a diversas circunstancias, pues no tenemos los equipos completos en las escuelas. También tenemos los centros de atención para niños con dificultades de aprendizaje, los SENDA, que están fuera de las instituciones escolares. Las unidades psicoeducativas están dentro de las escuelas y allí nosotros podemos contar con el personal que pudiera ayudarnos para orientar la atención de estos niños o para brindar también la atención educativa, ¿no? Pero tenemos también, si no tenemos en nuestras escuelas las unidades psicoeducativas y no tenemos aulas integradas, que también es otra de las unidades operativas que podemos contar en la escuela. Las aulas integradas tienen básicamente es personal de docente licenciado en educación con la mención de dificultades de aprendizaje o con la mención algunos psicopedagogos que todavía están en las escuelas que pueden ayudarnos en el trabajo con estos estudiantes. Y en los casos donde no tenemos ni aula integrada ni unidad psicoeducativa, podemos buscar el apoyo en los SENDA, que son los Centros de Atención para Niños con Dificultades de Aprendizaje. Allí suele tener presencia el equipo completo para hacer la evaluación del niño. Lo que es muy importante, como decía en el primer video, para poder tomar decisiones, ¿no? De cuál es el tipo de requerimiento, cuál es el tipo de dificultad que tiene el niño, dónde están esas áreas que necesitan ser tratadas. En el pasado se trabajaba mucho las áreas deficitarias, ¿no? Donde estaba el problema, entonces se trataba de rehabilitar. Ahora, pues tratamos de identificar cuáles son esas áreas débiles, pero también buscamos encontrar, conocer al niño cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, porque en función de esas fortalezas y esas habilidades, pues nosotros podemos ayudar a estos chicos, ¿no? Entonces, importante esto, conocer que si en nuestras escuelas no tenemos unidades psicoeducativas, no tenemos psicopedagogas, no tenemos aulas integradas, pues nosotros podemos enviar a nuestros muchachos a los centros de atención para niños con dificultades de aprendizaje o SENDA. Cuestión de identificar en nuestras regiones donde nosotros nos encontramos, donde específicamente tenemos estas unidades operativas de la Dirección de Educación Especial. Llegados a este punto, pues conviene que nos preguntemos cuáles son las manifestaciones que pueden tener los niños, los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Y para poder responder esta pregunta debemos tener claro que las manifestaciones o las características de los niños con dificultades de aprendizaje son muy heterogéneas. Es decir, no existe un estudiante tipo que podamos decir, bueno, los niños con dificultades de aprendizaje o los estudiantes con dificultades de aprendizaje presentan tales características que son iguales en todos. No, son muy diferentes. Cada niño con dificultades de aprendizaje es único. Algunos pueden tener una de estas manifestaciones, otros pueden tener una o más de estas manifestaciones asociadas, lo que pues va haciendo más complejo cada uno de los casos, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que para referirnos a las características de los estudiantes con DEA, lo primero que debemos entender es que existe un desfase entre lo que se espera del estudiante de acuerdo a la edad que él tiene y al grado que cursa y el desempeño real que tiene en el aula de clase. Como dijimos antes, este desfase tiene que ser importante o significativo de al menos 2 años. No podemos decir que un niño de preescolar o un niño de primer grado o un niño de segundo grado tiene dificultades de aprendizaje porque no estaríamos contemplando este primer criterio que es el desfase significativo. Los muchachos con dificultades de aprendizaje pueden presentar trastornos de lenguaje, que ya puede ser estos trastornos a nivel receptivo
o a nivel expresivo también. Como puede suponerse, los problemas de lenguaje pues tienen grandes implicaciones en el aprendizaje escolar, ya que pues consisten precisamente en una incapacidad para comprender el lenguaje o para expresarse por medio del lenguaje. Pues esto va a tener incidencia en el aprendizaje, por ejemplo, si se trata de trastornos en el lenguaje receptivo, los niños van a tener dificultad. Podemos observar que los niños pueden tener dificultades para seguir órdenes, para aprender secuencias. Por eso podemos ver niños con tremendas dificultades para aprender, por ejemplo, los meses del año, los días de la semana o cualquier otro tipo de información que requiera la memorización de secuencias. También podemos tener problemas cuando los niños tienen estos problemas a nivel receptivo, pueden tener dificultades para la comprensión del lenguaje hablado. En relación con el lenguaje expresivo, estos niños se caracterizan por tener un lenguaje pobre, un lenguaje insuficiente, pudiéramos decir, para su edad. Pueden también cometer errores, confundir los sonidos en las palabras, cometer errores en la utilización de los tiempos verbales. Y por supuesto, este tipo de trastornos del lenguaje pues conllevan a la aparición de defectos en los procesos lectores, defectos en la pronunciación, ignorancia del significado de las palabras, dificultad para recordar el significado preciso de las palabras, tener serias dificultades para descifrar el contenido de lo que se lee. De manera que cuando hablamos de los problemas del lenguaje, estos, ya que son receptivos y o expresivos, pues van a tener incidencia en los aprendizajes académicos propios de la lectura y de la escritura. Los niños van a presentar dificultades en estas áreas académicas por cuanto la lectura y la escritura requieren un dominio del lenguaje. Se ven alterados los procesos psicolingüísticos que intervienen en la conformación del lenguaje y podemos encontrar niños entonces que tienen dificultades para comprender el significado de las palabras, para construir frases simples, para comprender las historias o redactarlas, para tener incluso conversaciones y diálogos sencillos. Los niños pueden tener, como dijimos antes, problemas para ejecutar acciones o instrucciones simples o complejas que les damos en el aula, no comprenden qué es lo que tienen que hacer. Pueden tener también un vocabulario muy restringido, mal estructurado, dificultades para recordar incluso información porque no tienen el código necesario para poder reproducir esa información que están buscando en su memoria. Pueden tener problemas para organizar de una manera lógica las experiencias que viven para expresarlas de manera verbal con un sentido lógico. Y por supuesto, cuando utilizan el lenguaje escrito, pues tienen problemas de sintaxis, de organización y elaboración de sus ideas. De manera que, pues queda claro que los niños que tienen problemas de lenguaje, los niños con dificultades de aprendizaje, que es concomitante con problemas de lenguaje, pues van a tener serias dificultades en lo que nosotros denominamos las áreas instrumentales de lectura, de escritura y matemática, porque en todas estas áreas el lenguaje es sumamente importante. Otras manifestaciones que pudieran presentar los estudiantes con dificultades de aprendizaje son aquellas referidas con trastornos a nivel de sus integridades psicológicas, tanto intelectuales, los aspectos cognitivos propiamente, como afectivas o emocionales y sociales. Estas integridades psicológicas son fundamentales para poder acceder o para poder avanzar de una manera eficiente, efectiva en los procesos de aprendizaje escolar. Las integridades psicológicas, las cognitivas propiamente dichas, están relacionadas con aquellos procesos psicológicos básicos que son fundamentales en
en cualquier tipo de aprendizaje, como son la percepción, la atención, la memoria, la capacidad de simbolización y de conceptualización que tiene que tener todo ser humano que se enfrenta ante un hecho de aprendizaje. Los estudiantes que presentan trastornos a nivel de la percepción, pues van a presentar dificultades para identificar y para discriminar y organizar las sensaciones, ¿no? Son aquellos estudiantes que de pronto ante una tarea, por ejemplo, de escritura, eh, tienen serias dificultades para eh, identificar lo que están observando, las letras que ven escritas, y que luego cuando van a realizar ese proceso de escritura o de un dibujo de una figura simple, por ejemplo, como una figura geométrica, la presentan completamente distorsionada al modelo que se les está mostrando. Entre los trastornos perceptivos más comunes que nosotros pudiéramos encontrar en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, tenemos el de la percepción de las formas, que definitivamente vienen a incidir de una manera muy importante en las actividades escolares de lectura, de escritura y matemática, dado que se requieren, son fundamentales eh, para poder discriminar adecuadamente las formas, tanto de las letras como de los dibujos o de las representaciones gráficas que nosotros podamos presentar. Y tienen también una dificultad en la percepción del espacio. Entonces, al tener estos problemas de percepción en el espacio, los estudiantes con dificultades de aprendizaje pueden cometer errores, por ejemplo, de inversión de las letras, de confusión de letras, como por ejemplo que confundan una B con una D o una P con una Q, una U con una V. Y pues estos problemas de tipo perceptivo definitivamente tienen una incidencia muy importante en el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las matemáticas. Los problemas de atención son también trastornos psicológicos que tienen una gran incidencia en el aprendizaje, debido a que todo proceso de aprendizaje escolar va a requerir que el estudiante tenga la capacidad de sostener la atención durante la ejecución de una tarea, mantener su atención durante el tiempo que sea necesario para poder culminarla, para poder procesar todo esas actividades escolares que se le entregan a los estudiantes. Cuando un estudiante es incapaz, de focalizar debidamente o adecuadamente su atención, pues entonces vienen a presentarse problemas de aprendizaje, debido precisamente a la incapacidad de sostener la atención en aquellos estímulos que son relevantes. Entonces tenemos niños que en el aula de clase se distraen ante cualquier estímulo, cualquier sonido, cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier otra cosa diferente a la tarea que se están realizando en ese momento. En relación con los problemas de memoria, los niños con dificultades de aprendizaje pudieran tener dificultades para recordar sonidos, estímulos auditivos o estímulos visuales. Esto es sumamente importante también en los procesos de aprendizaje, tanto de la lectura como de la escritura y de las matemáticas, ya que es sumamente necesario que los estudiantes durante sus procesos de aprendizaje puedan identificar y recordar sonidos, identificar y recordar formas, identificar y recordar los nombres de los números, de las letras, de los objetos, identificar y recordar procesos, cómo se ejecutan los procesos. Tenemos niños que olvidan, inclusive tienen dificultades para recordar que se escribe de izquierda a derecha, por ejemplo. Cosas que para nosotros pudieran ser elementales, que para nosotros pudieran ser increíbles de entender, pueden suceder a un estudiante con dificultades de aprendizaje. Los problemas de simbolización tienen que ver ya con un problema de orden superior, ¿no? Ya en la actividad mental que realizan los estudiantes cuando se encuentran en un proceso de aprendizaje y que tienen que ver con esa capacidad de razonamiento concreto en función de los estímulos que reciben. Entonces nos encontramos con niños que tienen incapacidad, por ejemplo, de comprender lo que leyeron,
pueden realizar tal vez una lectura fluida, pero no comprenden absolutamente nada de lo que leyeron. O pueden escuchar instrucciones que se les han dado de forma verbal, pero para ellos, al llevarla en su procesamiento mental, tienen grandes dificultades para poder abstraer esa información y generar conceptos, generar ideas que les permita a ellos integrar eso que están percibiendo a través de los sentidos, ya sea a través de la vista, los estímulos visuales o los estímulos auditivos, y transformarlos en una información relevante para ellos. Eso genera una incapacidad para comprender la información recibida. De manera que estos problemas o manifestaciones que hemos venido mencionando van a tener definitivamente implicación en el aprendizaje escolar. Encontrando entonces que se traduce esto en el ámbito escolar, se va a traducir en eso que hemos denominado en la conceptualización como el desfase académico. Ese desfase académico del niño significativo se va a evidenciar en su poca habilidad lectora o una habilidad lectora deficiente, va a tener problemas de comprensión lectora, va a tener problemas para realizar cálculos matemáticos, inclusive los más sencillos, va a tener dificultades para el razonamiento lógico-matemático, para la expresión escrita, para la expresión oral, para la comprensión oral de lo que se le dice de forma verbal y para su expresión, para expresarse de una manera eficiente de acuerdo a su edad y al grado que cursa. Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto va llevando precisamente, todos estos problemas que pueden presentar los estudiantes, va llevando precisamente a tener una implicación directa sobre su proceso de aprendizaje. Son muchas las cosas que pudiéramos seguir conversando sobre esta temática tan importante como es las dificultades de aprendizaje escolar. Sin embargo, pues es poco el tiempo que nos queda y no quisiera dejar pasar lo relativo a la atención educativa, que es lo que nos toca a nosotros como docentes. Y en este sentido quisiera dejarles algunas recomendaciones que son muy generales. En primer lugar, es muy importante que como docentes conozcamos a nuestros estudiantes. No todas las dificultades de aprendizaje son de base orgánica, es decir, no todas las dificultades de aprendizaje, como hemos dicho ya, son consecuencia o su causa es un daño cerebral, sino que hay dificultades de aprendizaje que pueden ser ocasionadas por factores de tipo ambiental o por factores de tipo curricular o educativo. Entonces, vamos a abocarnos a estas últimas, en el sentido de que si conocemos a nuestros estudiantes, podemos darnos cuenta que al superar estas barreras, ellos pudieran mejorar su rendimiento escolar. Son más complicadas aquellas dificultades de aprendizaje que se deben a factores orgánicos o factores del sistema nervioso. Es importante entonces que conozcamos a nuestros estudiantes, que exploremos, que observemos de manera permanente cómo es su desempeño en la escuela, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus potencialidades y por supuesto también cuáles son sus necesidades especiales, para que en función de ese conocimiento que tenemos de nuestros estudiantes nosotros podamos generar una planificación educativa más acorde tanto a esas fortalezas que ellos tienen como a sus necesidades especiales. Esto va a exigir indudablemente que abandonemos esa tradicional forma de pensar que tenemos los docentes, que es una orientada a la planificación dirigida al grupo, sin tomar en cuenta las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Es decir, debemos prestar mayor atención a aquellos estudiantes que nosotros vamos notando que están presentando algunas dificultades a lo largo de su proceso de aprendizaje, para poder ofrecerles un abanico de estrategias, de mecanismos, de metodologías
que les ayuden a ellos a superar esas dificultades que están presentando y avanzar con éxito en su proceso formativo. Es muy importante, en segundo lugar, tener en cuenta que en la planificación de la enseñanza y en la evaluación de los aprendizajes, debemos entonces ser flexibles y realizar planificaciones educativas orientadas a esas necesidades específicas que vamos evidenciando, que vamos observando en nuestros estudiantes. Esto no es más que pensar en los principios del diseño universal de aprendizaje, del DUA, que se plantea que no podemos los docentes seguir teniendo una única forma de enseñar, una única forma de evaluar, una única forma de implicar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El DUA, en sus principios, justamente lo que señala es que debemos utilizar múltiples formas de implicación. Esto responde al porqué del aprendizaje. Entonces, al nosotros buscar múltiples formas de implicación del estudiante, nosotros vamos a elevar la motivación del estudiante por las tareas académicas, sobre todo nuestros estudiantes actuales, que siempre requieren esa motivación adicional del por qué tengo que aprender esto, por qué tengo que hacer esta actividad, para qué me va a servir eso. Entonces, el usar esas múltiples formas de implicación va a elevar la motivación de nuestros estudiantes. Más aún si utilizamos entonces estrategias didácticas que sean activas, que permiten al estudiante una verdadera participación y una actividad, no solamente ser un ente pasivo dentro del aula que está escuchando a su profesor. Debemos también utilizar múltiples formas de representación. Esto tiene que ver con el qué del aprendizaje. Entonces, en vez de estar permanentemente generando clases de tipo magistrales, tradicionales, donde yo docente me coloco allí como el dueño del conocimiento y que lo voy a transmitir a través del mensaje del canal auditivo, del canal oral, que muchas veces se va a ver limitado. No solamente los estudiantes con dificultades de aprendizaje, sino aquellos que su canal preferente pueda ser el visual o el kinestésico. El kinestésico es el estudiante que necesita manipular, que necesita hacer cosas para poder aprender. Entonces tenemos que buscar diferentes formas de representar ese conocimiento que queremos transmitir y no solamente a través de las clases magistrales. Debemos buscar también múltiples formas de expresión. Este es el cómo del aprendizaje. Y aquí es donde nosotros podemos involucrar a nuestros estudiantes para que ellos puedan, tomando en cuenta sus necesidades, sus habilidades, sus posibilidades, sus potencialidades, entonces poder demostrar de diversas maneras que han logrado el aprendizaje, que han logrado consolidar los aprendizajes curriculares que han sido planificados. En el caso de estudiantes que sea necesario, porque nosotros como docentes vamos observando a lo largo de todo el proceso, vamos recopilando evidencias de los aprendizajes logrados por los estudiantes, entonces nosotros podemos realizar adaptaciones curriculares en caso de que sea necesario para contribuir a que todos nuestros estudiantes puedan lograr los aprendizajes. Las adaptaciones curriculares no se trata de hacer un tipo de evaluación más fácil o más sencilla para nuestros estudiantes, sino un tipo de planificación educativa que se adapte más a las necesidades de estos estudiantes. Promover el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre pares es fundamental, más que la competencia, la cooperación. En los casos de los estudiantes que nosotros sospechemos que tienen dificultades de aprendizaje específicas más comprometidas, es importante que nosotros busquemos el apoyo en las unidades psicoeducativas, si las tenemos en nuestro propio plantel o en el aula integrada. Esos docentes del área de educación especial tienen que ser para nosotros un apoyo, una guía, una orientación que nos va a permitir
planificar la atención educativa de estos estudiantes. Si no tenemos en nuestra escuela a estos profesionales, a estos servicios, es importante que establezcamos contacto con los CENDA, los centros de atención de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Debemos trabajar también de manera cooperativa con los padres y apoyarnos en las herramientas tecnológicas existentes. Quisiera dejarles acá 3 nombres: Galetzia y Palabras Dominó, que se utilizan para mejorar la fluidez lectora en los niños y la escritura, y otra que es el rey de las matemáticas, y Todomat, que las podemos utilizar para trabajar con los chicos lo que tiene que ver con los conocimientos del área de las matemáticas. Bueno, se me acabó el tiempo. Espero que esta conversación haya sido grata para ustedes, les haya dejado algunos aprendizajes que puedan aplicar en sus clases. Y bueno, quedo abierta para todas las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Les voy a dejar por allí el enlace a mi blog para cuando quieran revisarlo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo acá atenta a sus preguntas.